A ver, ahora sí. Ahí está. Bien, hemos avanzado en los temas anteriores y veíamos sobre el alcance y los objetivos de las finanzas públicas y además los temas correspondientes a la situación de la política fiscal, creo. Ahora vamos a observar un poco, a revisar este documento que está en pantalla sobre el papel y dimensiones del sector público, que es el tema que está pendiente. Y esto para enfocar y terminar de observar en la línea teórica las aportaciones acerca del papel del Estado que hay en la economía. Hemos conversado que generalmente existen dos grandes tendencias, la tendencia de la participación del Estado y la tendencia de la no participación, pero con este documento que vamos a trabajar, Joseph Stiglitz, que es un reconocido investigador a nivel mundial y que también fue galardonado con el Premio Nobel de Economía y funcionario del Fondo Monetario Internacional en su momento, logra hacer un libro que se llama La economía del sector público. En ese libro, pues este capítulo, esta primera parte corresponde y hace una reseña sobre la definición de las responsabilidades del sector público. Comienza haciéndose unas preguntas básicas de cuáles son las principales cuestiones de las que se ocupa la economía del sector público, es decir, qué hace el sector público, cuáles son los diferentes puntos de vista sobre el papel económico del Estado, cómo han evolucionado con los años y a qué se ha debido esa evolución, cómo estudian los economistas la economía del sector público, cuáles son los principales motivos de discrepancia entre los economistas sobre las medidas que deben adoptar los gobiernos, que son cosas que todo estudiante de economía en su momento debe interrogarse para un poco observar la función que realmente tiene el sector público. Entonces, en este documento, pues el autor comienza con esas interrogantes, luego hace una exposición de algunos párrafos acerca de dónde son las actividades que más participa el sector público. Entre ellas, por ejemplo, dice, nacemos en hospitales subvencionados por el Estado, muchos de nosotros estudiamos en escuelas públicas. En un momento dado, casi algunas personas hemos recibido dinero del Estado de diferentes maneras. Se paga impuesto al Estado, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre los consumos concretos como la gasolina, las bebidas alcohólicas. Más adelante igual si no existieran normas sobre el medio ambiente, es decir, el Estado genera una serie de normas y una cantidad de cosas importantes que reflexiona el autor sobre lo que el Estado hace. Muchas veces pasamos inadvertido en nuestro modo de vida diaria o la comunidad o la gente no observa la gran dimensión que tiene el papel del Estado y su función en la economía. Entonces, este documento me parece muy interesante porque nos hace reflexionar como economistas o como estudiantes de economía cuál es la importancia que tiene el sector público en la economía. Entonces, el papel económico del Estado, y aquí plantea una tercera alternativa en función de la no intervención y de la intervención, es decir, una economía mixta, que es justamente la idea central de este tema, observar que existe una tercera alternativa, que en algunos casos, a nivel de nuestra realidad de países latinoamericanos y a nivel de Europa, por ejemplo, se están aplicando lo que se conoce como las alianzas público-privadas, que en algo tiene que ver con este tema de la participación del Estado en la economía. Ya no es un Estado totalmente interventor, ya no es un Estado
que no interviene casi para nada, sino más bien es un Estado que concilia las dos posiciones y genera una participación tanto del sector público como del sector privado en algunas de las actividades que se realizan dentro de la vida económica de la gente. Entonces, de ahí, a partir de allí, pues hay un acercamiento básico hacia las principales teorías que presentan las escuelas del pensamiento económico, desde los mercantilistas, los clásicos, pasando por Carlos Marx, Robert Owen, etcétera, y terminando en esta parte con una situación de lo que ha pasado en los últimos años. Después viene el análisis del tema de los fallos del mercado, que ustedes ya lo han de haber estudiado perfectamente, pero que este autor también nos recuerda para meternos en un tema que yo creo que tal vez ustedes lo han escuchado, pero que lo que es importante para esta asignatura, que son los llamados fallos del sector, los fallos del sector público, ¿no? O los fallos del Estado. Entonces, aquí hace un énfasis en esa parte de los fallos del Estado, en tres líneas importantes, que son el tema de la información, el tema que genera las limitaciones que el Estado se encuentra a la hora de ejecutar cada una de sus actividades. Y de pronto nos conduce a una interrogante que es cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado, lo que yo le decía, la participación de ambas partes, sin que eso signifique que ambas partes se peleen, sino que traten de aplicar situaciones que conduzcan a que las actividades que se realizan desde la perspectiva de lo que es el sector público estén acompañadas con la participación de la empresa privada. Y después, después de eso, pues también hace un recuento acerca del consenso de Washington, que en su momento ya lo hemos conversado. Y finalmente, esta parte de aquí, pensar como un economista del sector público. La asignatura Finanzas Públicas pues tiene un poco de aportación a lo que es esto, es decir, que un estudiante de economía sepa que en un momento dado se puede especializar como un economista del sector público, es decir, aquel economista que no piensa trabajar en las actividades del sector privado, sino que su desarrollo profesional va a estar direccionado en todo lo que tiene que ver con las actividades del sector público, en cualquiera de las instituciones, en cualquiera de los organismos, a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional, pero cuya mente como economista es tratar de participar en las actividades que tienen que ver con el desarrollo económico, como lo veíamos en la anterior asignatura, para tener una participación mucho más amplia en lo que tiene que ver al desarrollo de los territorios. Entonces aquí nos conduce hacia eso. Y por último, nos hace recordar también algunas cosas sobre los modelos económicos y sobre el tema de la economía normativa y la economía positiva. Entonces, este es un documento que está de acuerdo al sílabo, está para un trabajo de grupo, como una tarea, y aquí también habla sobre la discrepancia entre economistas, la diferencia de opinión sobre el comportamiento de la economía, y más adelante termina con lo que es el tema de la economía positiva y la economía normativa. Entonces, la idea es que de este documento, estas primeras 25 páginas, se puedan trabajar a nivel de grupos y generar lo que decíamos al principio de la asignatura, la primera y única exposición de este parcial. Y al mismo tiempo generar un archivo PowerPoint con las diapositivas necesarias para las exposiciones. Entonces aquí yo voy a dejar de compartir este documento, está en el aula virtual y voy a compartir la tarea que está prevista para este documento. Vamos a ver.
Voy a abrir el archivo. Aquí lo tengo. Vamos a compartirlo. A ver, ahí está. Tengo en pantalla los lineamientos para el desarrollo de tareas PowerPoint y de las exposiciones sobre el tema papel y dimensión del sector público, definición de las responsabilidades del sector público. Este documento es parte de, como le decía, del libro La economía del sector público, que se encuentra en la biblioteca virtual de la universidad, en el link que está en la tarea. Y el tema para trabajar es en el capítulo 1, titulado El sector público en una economía mixta. De esta lectura, de esas 25 páginas, se elabora las diapositivas, como le decía, y la preparación de las exposiciones. Aquí yo he definido los grupos, 4 grupos, y de acuerdo a un integrante, según los grupos que están formados, pues el grupo número 1 le tocaría a Bexy Moreira, que tiene desde el tema 1.1, que es el papel económico del Estado, hasta el tema 1.4, que son los fallos de la intervención del Estado, en la página 33 hasta la 39 del documento que acabo de proyectar. El grupo número 2 le toca a Vallas Milena y quienes conforman ese grupo, desde el tema cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado, y hasta el 1.3, pensar como un economista del sector público. Es decir, eso está entre la página 39 y la página 45. El grupo 3 va a ser trabajado por Diego Naranjo con sus compañeros en el tema el análisis del sector público, la economía normativa y la economía positiva. Y finalmente el grupo 4 de don Ángel Ramón Mera trabajarán el tema discrepancia entre economistas y la economía normativa y positiva. Aquí creo que hay un pequeño error. Déjenme revisar el documento. A ver. Tengo de la página 51 a la 56. Diferencia de opinión entre economistas sobre el comportamiento de la economía. Discrepancia entre economistas, ahí está. Hasta el último punto, que es al tema discrepancias sobre los valores y el resumen. Aquí está el error. Discrepancias sobre los valores. Entonces, esa sería hasta la página 56. Bien. Entonces ahí están distribuidos los temas, jóvenes, para cada uno de los grupos. No sé si hay alguna objeción, si alguien me dice algo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yuhu! De acuerdo, profesor. Bien. Entonces trabajarán cada uno de acuerdo a los temas que está previsto. Y
Esto tenía que ser para esta semana, las exposiciones, porque la próxima semana tengo entendido que son los exámenes, pero no pudimos concretar esa reunión la última vez, entonces ya no pudimos coordinar la tarea para que se fuera presentada en esta semana. Entonces la propuesta que yo tengo aquí es que esto sea como la presentación del examen para la próxima semana, que sería día viernes, si ustedes están de acuerdo, para concluir con ustedes la semana. Entonces la tarea, el archivo PowerPoint de la preparación de las diapositivas debería ser subido hasta el jueves. Déjenme ver qué día estaríamos. La semana próxima, día jueves. Estaríamos hablando del día, un ratito, estaríamos hablando del día 10 y cuánto, 15. Para el día 15, para el día 14 sería, hasta el día 14 de enero, sería que ustedes hagan suban el archivo al aula virtual. Y las exposiciones se realizarán de forma virtual a través de esto, del grupo al 4, y se realizarán el día 15, ¿verdad? El día 15 de enero estaríamos realizando las exposiciones. Si ustedes están de acuerdo, pues lo dejamos así, o si prefieren otra fecha de esa semana, no sé cómo estén con las demás asignaturas en cuanto a los días de examen. Acabaron de comunicar en la facultad de que los exámenes quedan a discreción de los docentes que puedan coordinar con los estudiantes de acuerdo al horario de clase. No hay un horario de examen establecido, sino que se tomarán los exámenes dentro del horario de clase. Así que como nosotros tenemos los martes y los viernes, ¿verdad? Entonces, como de aquí al martes quedan no es que queden muy cortos, sino que tienen otros exámenes. Entonces yo particularmente preferiría que lo hiciéramos el día viernes para darle un poco más de tiempo. Si ustedes están de acuerdo, pues lo dejamos así, y si no, pues díganme algo. De acuerdo, maestro. Ya, entonces lo que sí les voy a pedir es que la exposición no sea más allá de 15 minutos, y de allí abriríamos un espacio de preguntas y respuestas, tanto mías como de algún compañero que pueda participar. Como son 4 grupos, pues tenemos media hora de presentación para cada grupo, tanto de la exposición como ¿cómo se llama? De las preguntas y respuestas. Entonces, quedaríamos así. Aquí está la rúbrica, que es la misma de siempre, con la cual se hacen las diapositivas o se califican las diapositivas, y también la rúbrica para las exposiciones. Entonces, si ustedes están de acuerdo en todo, pues yo subo, después que terminemos aquí, estos documentos al aula virtual, esta tarea, y allí quedaríamos pendientes ya para que pues ya la siguiente semana estaríamos avanzando con el tema que sigue. Déjenme ver cuál es el tema siguiente para ir coordinando un poco ya también de acuerdo al sílabo. Esto es aquí está. De acuerdo al sílabo, déjenme observar. Hemos avanzado la política fiscal y las finanzas públicas. Tendríamos ya el tema 6, la identificación y composición del sector público. Pues allí tenemos allí no hay ninguna tarea pendiente, solamente que a partir de allí tendríamos que ir trabajando un resumen de todos los documentos que tenemos que revisar,
porque se viene el análisis de todo lo que tiene que ver con la parte estadística del sector público en el Ecuador. Y ahí vamos a analizar los ingresos, vamos a analizar los gastos, la descomposición de cada uno de ellos, el déficit público, los ingresos petroleros, los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte la voy a manejar con exposiciones pequeñas, con datos estadísticos, con cuadros y con alguno que otro video que también se pueda observar. Y al final de la jornada, que sería en la semana 9, es decir, después de ya casi a final de mes, ustedes harían un resumen de eso y estaríamos planteando la tarea que ustedes tendrían que hacer para la finalización que se va a realizar durante el segundo parcial. Pero eso lo conversamos después. Yo quería consultarles algo, joven. Este sílabo que nosotros hemos elaborado para esta asignatura, eliminó una parte del sílabo anterior que tenía que ver con todo lo que es el proceso para la elaboración del presupuesto general del Estado, es decir, las fases del ciclo presupuestario. Entonces yo quería preguntarle por qué se eliminó eso, porque se supone que en el quinto semestre ustedes vieron un tema, una asignatura que se llama, creo, presupuesto y sector público, algo así, y con el economista Juan Carlos Lara, o no sé con qué profesor le vieron, y allí tuvieron que haber visto ese tema del ciclo presupuestario, es decir, cada una de las etapas que sigue el presupuesto general del Estado, el análisis de las proformas que elabora el presidente, cómo se hacen las proformas, qué temas lleva la proforma y cuáles son las fases en las que se da la aprobación, en la que una de ellas es la aprobación del presupuesto. Si ustedes me confirman eso, porque analizando los contenidos de los sílabos, pues se eliminó eso en esta asignatura y pasamos directamente desde el análisis de la economía del sector público, con todo lo que hemos visto, el alcance, los objetivos de las finanzas públicas, el tema de la política fiscal, el tema de las dimensiones del Estado, del documento de Stiglitz, nos saltamos directamente al análisis estadístico de la realidad ecuatoriana en cuanto a los 5 elementos que hemos nosotros definido, que son los ingresos, los gastos, el resultado presupuestario, el financiamiento y el endeudamiento externo. Entonces pasamos directamente a hacer el análisis estadístico de eso. No sé si ustedes realmente vieron ese tema. Quería confirmar esa parte. Yuhu, se me fue el internet. Creo que he estado hablando solito. Alguien. Lleve. Maestro, buenas tardes. Bueno, si no Sí, estoy bueno, mal, creo que sí lo tocamos el semestre pasado con el profesor Juan Carlos. ya. Bueno, de todas maneras, en alguna de las exposiciones que yo haré, pues presentaré alguna lámina solo para recordarla, pero ese tema en el anterior sílabo nos cubría más o menos unas 2 semanas, pero lo hemos saltado justamente por eso. Es importante ese tema que ustedes lo tengan presente porque en el Ecuador existe una realidad de la elaboración del presupuesto general del Estado, cómo se elabora, quién lo elabora, quiénes participan, cuáles son las proyecciones que se hacen, qué indicadores se deben tomar en cuenta, cuáles son los rubros, y se presenta y se hace una revisión de cada una de las proformas, las etapas que cumple, por ejemplo, la etapa de elaboración, la etapa de evaluación, la etapa de aprobación, la etapa de ejecución, y por último el seguimiento y cierre del presupuesto general del Estado. Entonces, esa parte, pues, la voy un poquito a tocar así nomás de refilón para recordarla, y ahí entramos ya, después de los exámenes, a ver todo lo que es el análisis estadístico de las finanzas públicas, para que ustedes tengan una idea bien clara de cómo se ha manejado el dinero de los ecuatorianos por parte del Estado en los últimos 25 años.
Desde 1990 vamos a ver estadísticas, cuadros estadísticos, vamos a hacer un análisis interpretativo con las principales herramientas estadísticas como la media, la tasa anual acumulativa, los porcentajes de variación, los porcentajes de participación. Entonces, esa parte ojalá les resulte interesante y la vamos a manejar de esa manera. Finalmente presentarán un resumen de todos esos temas que hemos visto, así mismo a nivel de grupo, y lo mismo vamos a hacer con los ingresos, con los gastos, y ahí estaremos avanzando, pues. Entonces, si no hay mayor situación y si estamos de acuerdo con lo que hemos hablado para la tarea, esa tarea tiene doble calificación, les comento. Tendría la calificación de actuación, triple calificación, diré. La primera, que es las diapositivas que aportan al componente de trabajo autónomo. La actuación por la exposición también tendría una calificación, y estaría yo evaluando en función de las respuestas que ustedes den después de la exposición, pues la parte del examen, que incluye parte de la exposición y parte de la evaluación a través de las preguntas, que serían más interpretativas, más de opinión de ustedes, de los integrantes del grupo, respecto al tema que les ha tocado. Entonces ahí yo voy a evaluar un poco el análisis que ustedes puedan hacer de cada uno de esos temas a partir de la realidad en la que podamos enfocarnos, ¿no? Entonces, yo haré unas 4 o 5 preguntas al grupo y con base a eso, pues, calificaré el examen, ¿sí? Entonces, jóvenes, si no hay más, pues nos estaremos despidiendo. Yo les pido que se pongan pilas con este trabajo para poder avanzar en la asignatura. Les agradezco su atención, pues, y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Ahorita mismo que terminamos, subo la tarea al aula virtual para que ustedes ya la puedan ir desarrollando. ¿Les parece? Ok. Si no hay- Listo, doctor. Listo, jóvenes. Chao. Hasta luego. Hasta luego.